Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y en verdad tengo tanto que compartir con ustedes en esta mañana. Mateo capítulo 6. Va conmigo al versículo 9. Y todos hemos estado compartiendo acerca del reino de Dios. Y una de las cosas que hablamos la semana pasada es que nosotros somos embajadores del reino de Dios. Amén. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de su gobierno. Cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de su habilidad para establecer su reino. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la atmósfera del cielo, o sea, su presencia manifestada en medio nuestro. Amén. Porque dice que de Él es el poder, la gloria, el reino es de Él, todo es de Él. Y entonces, cuando nosotros nos cedemos a la voluntad de Dios, que es el reino, dice, busca primeramente el reino de Dios, lo hemos compartido, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primeramente el gobierno de Dios, la voluntad de Dios y su justicia, vivir rectamente, hacer justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Y la semana pasada comenzamos a hablar de cómo tú y yo establecemos el reino de Dios aquí en la tierra. Y entender que la tierra somos nosotros. Son las vidas que están a tu alrededor. Y el reino de Dios es un reino sobrenatural. Y el reino de Dios viene por medio de la predicación del evangelio. En otras palabras, para entrar al reino de Dios, yo tengo que recibir primeramente la salvación de Dios. Y la salvación de Dios viene por medio de la predicación del evangelio. Así que para yo tener entrada en el reino de los cielos, y eso vamos a hablar luego, yo tengo que recibir salvación para entrar a ese reino. O sea que la salvación me da a mí el derecho de entrar en el reino de los cielos. Si no hay salvación, no tengo derecho ni entrada en el reino de los cielos. Amén. Ahora nos dice aquí, en Mateo capítulo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y hablamos que está el reino de los cielos, que es donde Dios habita, donde Dios está sentado en su trono. Y está el reino de Dios. Y el reino de Dios es la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Es su reino establecido aquí. Bien importante que nosotros entendamos esto. Y sabemos que es un reino sobrenatural. Es un reino que no tiene fin. Es un reino inconmovible y nosotros pertenecemos a este reino. Y deje su dedo ahí mismo en Mateo y quiero que vaya conmigo a San Juan 18. San Juan 18. Importante. Y vaya conmigo al versículo 36. Porque sabemos que Pablo dice, no sé si en el cuerpo o fuera de este cuerpo, estuvo en el tercer cielo, que es donde está el reino de los cielos. Es donde está Dios en su trono. Y dice que él no pudo describir con palabras humanas todo aquello que él vio. Pero él dice que él fue al tercer cielo. Eso sí, él tenía conocimiento. Y es un reino sobrenatural, no es un reino físico, sino que es un reino espiritual. ¿Cuántos llegaron conmigo a San Juan 18, versículo 36? Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Lo vieron? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Así que el reino de Dios no es un reino del mundo, un reino temporero, sino que el reino de Dios no es de aquí. Dice que los cielos y la tierra, ¿qué?
pasarán, mas su palabra no pasará. Sabemos que eventualmente vamos a tener un cielo nuevo, una tierra nueva, donde vamos a reinar por los siglos de los siglos. Y él dice, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto? Una de las tentaciones que Satanás enfrenta a Jesús es que él le dice, te voy a dar todos los reinos de este mundo. Y sabemos que yo puedo decir que eso fue una tentación bien débil. Porque todos los reinos de este mundo no se comparan jamás y nunca con el reino de los cielos. El reino de los cielos es mayor que todos los reinos de este universo. Así que Jesús le dice, ¿qué tú me estás ofreciendo a mí? Si yo tengo el reino de los cielos, si yo pertenezco al reino de Dios, si mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque él dice que no es de este mundo, porque no tiene fin. Es un reino que va por los siglos de los siglos, y los que pertenecen a ese reino también reinarán por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice, amén. Regrese conmigo a Mateo. Importante que ustedes conozcan estos fundamentos, estos puntos, estos principios, porque como vamos a ver, tú y yo estamos llamados a predicar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Alguien puede decir amén? Estamos llamados a predicar el reino de Dios. Vemos que en los evangelios, escucha, nos dice, vemos que la Biblia menciona la iglesia 2 veces y menciona la palabra reino o reino de Dios o reino de los cielos 155 veces. Eso te deja saber que el reino de los cielos es importante. Amén. La iglesia somos nosotros. Amén. Pero la iglesia está llamada a predicar el reino de los cielos. Y él dice aquí en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en tu lugar, que es los cielos, reinando, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, cuando dice venga tu reino, dice venga tu gobierno. Dios establece tu gobierno, hágase tu voluntad, que es tu gobierno, tu ley, tu reino, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, establece tu gobierno, establece tu corona. Corona es lo mismo que reino. Un rey tiene una corona. Establece tu reino, tu gobierno aquí en la tierra, porque tu reino es tu voluntad. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Cómo Dios opera y su justicia. Amén. Y todas estas cosas serán añadidas. Y eso es lo que tú y yo buscamos primero. Hablamos que esa es nuestra prioridad. Cuando nosotros tenemos nuestras prioridades, nosotros entonces las ordenamos, entonces después nos disciplinamos. O sea que es el gobierno más alto en que tú puedes operar. Tú te gobiernas, tú te disciplinas para alcanzar las metas que Dios ya ha depositado en ti. Cada uno de nosotros estamos llamados a predicar el reino de Dios sin acepción. Lo vamos a ver. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, por la mañana, le voy a dar una clave. ¿Qué tú y yo debemos estar orando? ¿Qué tú y yo debemos estar orando cuando tú sales por esas puertas? Cuando te levantas, lo primero que vas a hacer es darle gracias a Dios. Padre, gracias por la vida. Gracias porque estoy en salud. Gracias porque tú eres mi fuerza. Y comienzas a darle gracias. Gracias por mi casa, mis hijos. Gracias por mi empleo. Gracias por todas las cosas buenas que tú estás haciendo conmigo. Y después, Padre nuestro, que estás en los cielos. En este día, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como es en el cielo. Y tú sabes qué, Dios te va a usar poderosamente.
Pero ¿cómo salen las personas por ahí? Con preocupaciones, con revoluces, con problemas. Pero si dice cuando ores, ¿cuánto lo vieron conmigo? Dice, vosotros pues oraréis así. Así es que tú y yo estamos llamados a orar. Señor, en este día, hágase tu voluntad. Venga tu reino. Importante. ¿Me sigue? Ahora, quiero que vaya conmigo, porque esto es importante, a Mateo. Estamos ahí mismo en Mateo. Capítulo 3. Versículo 3. Y vemos que, y deje su dedo ahí, hoy vamos a ver la escritura, cuánto se gozan con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a alimentar tu espíritu? ¿Qué es lo que va a renovar tu mente? ¿Qué es lo que te va a hacer madurar? ¿Qué es lo que te va a hacer un campeón para el Señor? La palabra de Dios. Lucas 22. Lucas 22, versículo 24, porque esto es clave y es parte del fundamento de lo que vamos a poner en esta mañana. Versículo 24, Lucas 22, 24 dice, hubo también entre ellos una disputa, una discusión sobre quién de ellos, mira esto, sería el mayor. ¿Quién va a ser grande en el reino de los cielos? Y eso lo vamos a ver. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se adueñan de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Y quién estaba sentado en ese momento en la mesa? Jesús. Dice, yo soy el mayor. Yo soy el más grande. Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y dice la Biblia, en Mateo capítulo 20, versículo 21, dice que Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino que yo vine ¿para qué? Para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Si Él es nuestro ejemplo, si Él es nuestro maestro, si Él nos sirvió, ¿a qué tú y yo estamos llamados a hacer? A servir. A servir. A llevar el evangelio del reino de Dios, como vamos a ver, para establecer su reino aquí en la tierra. Y mira lo que nos dice aquí. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Por eso Él escogió a estos discípulos. Y Él los recompensó. Y Él le dice, le doy gracias a Dios por tu fidelidad, porque aún en las pruebas tú estabas conmigo. Estuviste conmigo. ¿Cuántas personas en el tiempo de la prueba se apartan de los caminos del Señor? ¿Eso es fidelidad, iglesia? Eso no es fidelidad. ¿Has creído en Dios? ¿Has creído en Jesús? Mira el versículo 29. Yo pues os asigno un reino. Diga esto conmigo. Dios me ha asignado un reino. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Ahora tú tienes conocimiento de esto. No hay excusa. Yo sé que Dios me ha asignado un reino. Y yo estoy llamado a establecer ese reino aquí en la tierra. ¿Y cómo yo establezco el reino de Dios? Cada vez que yo me gano una persona para el Señor, yo he establecido el reino de Dios aquí en la tierra. Cada vez que yo atraigo gente al reino de Dios, estoy estableciendo su reino. Porque Dios nos ha asignado un reino.
Y lo precioso de esto es la recompensa que viene detrás. Porque hay personas que solamente han creído en la salvación y más nada. No hacen nada por el reino de Dios. No oran, no interceden, no buscan personas, no hacen nada. Y hay recompensa en el reino de los cielos. Amén. Dice, yo pues os asigno un reino. Jesús dice, como mi Padre me asignó a mí. ¿Cuántos saben que Jesús vino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra? Dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra, estamos cumpliendo con el reino asignado a nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Jesús hizo la voluntad de Dios? Él cumplió con el reino asignado, con lo que el Padre le asignó. Él fue a la cruz del Calvario. Antes de eso, antes de ir en la cruz, los 3 años y medio que él estuvo ministrando aquí en la tierra, sanando enfermos, haciendo milagros. Y vamos a ver que él predicaba el reino de Dios. No me les quiero adelantar. Dice, ahora te voy a asignar un reino como Dios me lo asignó a mí, el Padre me lo asignó. Mira esto, esta es la recompensa. Para que comas y bebas a mi mesa en mi reino. ¿Vieron eso? ¿Para que qué? Para que comas y bebas en mi reino, en mi mesa, y te sientes en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora, mire esto conmigo y vamos a regresar a Mateo capítulo 3. Y esta escritura es poderosa. Ahí mismo en Mateo capítulo 21, estamos en Lucas, vaya conmigo a Mateo otra vez. Mateo capítulo 21. Porque dice la Biblia que somos salvos por fe. Amén. Hemos sido salvos por fe, por medio de la gracia. Y esto no es de obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Y la Biblia nos dice en Santiago que la fe sin obra es muerta. O sea, si yo creo, y vamos a ver que el que cree no solamente dice, pero hace. ¿Cuántos saben que tus acciones valen mucho más que tus palabras? Yo no tengo que creer lo que tú me dices. Yo tengo que creer lo que yo veo. Porque tú me puedes decir que tú eres doctor, pero hasta que yo no te vea operando, ¿me estás siguiendo? Personas dicen, yo soy esto, yo soy lo otro. Amén, gloria a Dios. Tus acciones van a hablar más que tus palabras. Le dije Mateo 21. Y vamos al versículo 42. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, diga el reino de Dios. El reino de Dios. Mire esto, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién se le va a dar el reino de Dios? Iglesia, ¿lo leyeron conmigo? A los que producen fruto. A esto les es dado el reino de Dios y su poder. Por eso la Biblia dice en Hechos que tú y yo, cuando venimos al reino de Dios, nacemos de nuevo, Jesucristo es nuestro Señor, tenemos la salvación que es Jesucristo, somos llenos del Espíritu Santo, pero dice que nosotros vamos a ser investidos de poder. Pero investidos de poder ¿para qué? Para dar testimonio en el mundo de que Jesucristo es el Señor.
El que no está dispuesto a establecer el reino de Dios, ¿por qué Dios le va a dar poder? El que no está establecido a ir y predicar este evangelio y hablar de que Jesucristo es el Señor, la salvación y que Él es la entrada al reino, ¿por qué Dios le va a dar poder? Pero mira lo que dice aquí. Dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y le será dado a gente que produzca el fruto de él. Dios nos asignó un reino a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios? Lo leímos aquí, iglesia, dar fruto. Dar fruto. ¿Por qué tú crees que Dios nos va preparando? ¿Por qué tú crees que Dios nos va enseñando? Estamos siendo discipulados, estamos recibiendo palabra, alimento, estamos siendo fortalecidos por la palabra de Dios, estamos recibiendo revelación, conocimiento. Pero eso no es para ti. Eso es para que tú lo des. Mateo 10. ¿Qué hizo Jesús con los 12? ¿Qué él le hacía? Él les enseñaba. Él les predicaba. Y es más, ese era su grupo que él tenía bien cerca de él. Aunque él le predicaba a las masas, aunque él le predicaba a las gentes, los mejores tesoros él los tenía para los 12. La revelación, los secretos del reino, él se lo estaba dando a los 12. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser el comienzo de la iglesia que iba a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Alguien puede decir amén? Mira esto. Mateo capítulo 10. Versículo, vamos a ir al 7. Dice, y yendo, está hablándole a los 12, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de los Dios está cerca. Está cerca. Tú sabes que el reino de Dios está cerca de toda persona aquí en el mundo. El reino de los cielos está cerca aquí sobre Rochester. Está cerca. Pero el reino de Dios se manifiesta cuando se predica. ¿Alguien puede decir amén? O sea, el reino de Dios estaba cerca. Dice, está aquí, pero escucha lo que te voy a decir para que puedas entrar. Porque si no, va a estar cerca, pero no vas a poder entrar. Lo importante no es que esté cerca. Lo importante es que tú puedas entrar en el reino de los cielos. ¿De qué vale que tú estés fuera de la puerta de tu casa, pero no puedas entrar? Y cuando se pone frío, de nada vale. ¿Me está siguiendo? O sea, lo importante es entrar. Y él dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y te dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Aquí vemos el reino de los cielos. Ahora, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. O sea, vemos en un desierto, es un lugar, ¿verdad? Donde no es muy cómodo, que digamos, ¿verdad? Y él dice, pero yo voy a comenzar a predicar en este lugar. Y diciendo, mira esto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos de la palabra arrepentimiento, estamos hablando de un cambio de mentalidad. O sea, arrepiéntete, cambia tu mentalidad. Estás pensando erróneamente. ¿Por qué? Porque tu espíritu no está alimentado, número uno. Tu mente no está renovada. Pero es por medio de la predicación del reino de Dios que tú vas a poder disfrutar lo que es un arrepentimiento, un cambio
de mentalidad. Si algo te sale mal, algo que tú haces te sale mal, ¿tú quieres que se repita? ¿Cómo algo que te sale mal te va a salir bien? Cuando ocurre un cambio. Usted sabe que, y lo hemos compartido, que locura es hacer lo mismo y pretender un resultado diferente. Hay gente que sigue viviendo de la misma manera, no ha habido un arrepentimiento y entonces quieren ver resultados diferentes. Están locos. ¿Alguien puede decir amén? Es locura. Es como tú decir, voy a sembrar una semilla de tomate, pero quiero que esa semilla me dé, ¿qué? Otro fruto. Eso es locura. Así que vemos que el Juan el Bautista llama a los hombres a que se arrepientan de sus pecados. Y ya le expliqué lo que es arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad, de mente, de pensar. Y cuando hay un cambio de mente, un cambio de pensamiento, de mentalidad, lo que provoca en ti es un cambio de conducta. O sea, ya tú no te comportas como te comportabas antes porque hubo un cambio de mente. Estás viendo las cosas diferente. Y ese arrepentimiento, escucha, es necesario para que tú puedas entrar en el reino de Dios. Y el arrepentimiento es un mandato de Dios. Porque Dios nos dice arrepiéntete. Porque el deseo del corazón de Dios es que tú entres al reino de los cielos. Porque cuando hay un arrepentimiento, eso provoca cambios. Cuando hay un arrepentimiento delante de Dios, puede entrar la salvación y por medio de la salvación hay entrada al reino de los cielos. Mira lo que nos dice Hechos. Yo declaro que el Señor me redime el tiempo en esta mañana. Hechos 17. Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, mire esto, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Alguien puede decir amén? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, que nosotros vamos a estar aquí solamente por un tiempo. Hay un límite en nuestra habitación. 120 años, amén. Hay un límite en nuestra habitación. Está prefijado ese orden de los tiempos. Y hay un tiempo, escucha, mientras tú tienes vida y aliento para buscar de Dios. Lo estamos viendo aquí. Así que dice, y los límites de su habitación. Y el versículo 27, para que busquen a Dios. Hay un tiempo de buscar a Dios. Y es mientras tú tienes vida. Mientras tú tienes vida en este cuerpo. Es el tiempo de buscar de Dios. Para que entonces puedas conseguir la vida eterna. Dice, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Diga, Dios está muy cerca. Y hay personas que lo ven bien lejos, obviamente. Pero dice, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Pero nosotros somos responsables de llevar ese reino.
Dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué dice ahí? Que se arrepientan. Que se arrepientan. Es un mandato de Dios para tú poder entrar en el reino de los cielos. Si no hay un arrepentimiento, por eso Él dice arrepentíos. Y mira lo que nos dice Lucas, rapidito. Lucas 13. Versículo 1, y vamos a ir rapidito. Lucas 13:1 dice, en este tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis como igualmente. No hay acepción de personas. Si aquel es bueno y este es malo, si no se arrepienten, los dos perecen igual. Porque el reino de los cielos no tiene nada que ver con buenos y malos. El reino de los cielos tiene que ver con justificación. El reino de los cielos tiene que ver con el sacrificio de Jesús, que yo he creído que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. O sea que el arrepentimiento es un mandato para todos los hombres. Para todos los hombres. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos arrepintamos y ocurre ese cambio de mente, Dios, a través de Jesucristo, pueda perdonar nuestros pecados y limpiar nuestros pecados. Vemos que Juan predicó el Evangelio. Ya leímos, ¿verdad? Leímos Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que él predicó el evangelio del reino de los cielos y él comenzó con el tema del arrepentimiento. Ahora, si vamos ahí mismo a Mateo capítulo 4, tengo mucho que compartir y vamos a ir, y en el nombre de Jesús el tiempo es redimido. Mateo capítulo 4, versículo 23, porque todavía estoy poniendo el fundamento que yo quiero que ustedes reciban para entonces levantar la casa que vamos a establecer hoy. Amén. Mateo capítulo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Vemos que Juan predicó el evangelio del reino. Jesús lo confirmó y predicó el evangelio del reino. Y sabemos que cuando estamos hablando del evangelio del reino, estamos hablando del arrepentimiento, que todos se arrepientan delante del Señor para que reciban la salvación y la vida eterna. Y él comenzó a predicar el evangelio del reino, que es arrepentimiento, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron
todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Aquí vemos que Cristo como soberano rey, y cuando hablamos de alguien que es soberano, estamos hablando de alguien que gobierna, alguien que reina, y escuche, no tiene que darle cuentas a nadie. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Él es rey soberano. Él hace lo que Él desea y lo que Él quiere. Pero lo tremendo de todo esto es que lo que Dios quiere y desea es bueno. La Biblia dice, yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de ti. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal, para darte el fin que tú estás esperando. Ahora, vemos que el reino, como dijimos, de Dios no es de este mundo, es un reino sobrenatural. Es sobrenatural. Un reino sobrenatural. Por eso vemos que Jesús, cuando comienza a predicar, ¿qué él hace? Él predica y sana. Él enseña y sana. ¿Lo vieron conmigo? Él predicó y él sanó. O sea, él demostró el poder de la palabra de Dios. Su palabra es espíritu y es vida. Y vemos que aquí vemos 3 clases de enfermedades. Por ejemplo, vemos que él sanó a los paralíticos. Que esa es la debilidad del cuerpo, más grande del cuerpo. ¿Están conmigo? Alguien paralítico es alguien que su cuerpo está sumamente débil. Alguien lunático es alguien que tiene su mente débil. Por eso es lunático, mental. No hay fortaleza mental ninguna. Y vemos que también sanó a los endemoniados, que es tortura para tu mente y para tu cuerpo. Porque es tormento, porque tienes un demonio ahí atormentándote todo el tiempo. Y vemos diversas enfermedades, pero vemos que él las sanó, ¿qué? Todas. Ni una se quedó sin sanar. Ahora vemos que Juan predicó el reino de Dios, arrepentimiento, y demostró el poder de la predicación por medio de milagros, señales, prodigios. ¿Me están siguiendo? Vemos que Jesús enseñaba, como le dije, y sanaba. Las sanaba todas. ¿Cuántos pueden ver que todas estas enfermedades aquí eran incurables? ¿Cuántas personas hoy andan con enfermedades incurables? Que solamente Dios las puede sanar. Si tienes depresión, ¿qué te dan? Una pastilla. ¿Y la pastilla qué hace? ¿Te sana? Solamente aguanta, pero no va a la raíz. Porque la depresión, te voy a decir lo que es. La depresión es ausencia de Dios. Y una pastilla no puede sanar la ausencia de Dios. Lo que va a sanar la depresión es Dios en ti. ¿Me está siguiendo? La opresión, ausencia de Dios. Endemoniado, alguien que tiene problemas mentales. Le pueden dar todas las drogas que sea. Lo pueden embobar. Tan pronto le quiten esas drogas, ¿qué va a hacer? Todavía va a seguir lunático. Solamente Cristo puede sanar tu mente. Solamente Cristo, como el médico en excelencia, puede sanar todo aquello que es incurable. Gloria a Dios. Habían 3 aspectos de las sanidades de Jesús: milagros, misericordia, misterio. 3M. Milagros,
Misericordia, misterio. Pastor, ¿qué es eso? No había duda, escuche, de que todas estas sanidades eran sobrenatural. ¿Alguien puede decir amén? La naturaleza no puede producir estos efectos. Cuando tú eres sanado de un cáncer, cuando alguien lunático tiene juicio, cuando alguien paralítico puede andar, no es algo que tú puedes hacer por naturaleza, sino que es sobrenatural. Y tenemos que entender que el reino de Dios es sobrenatural. Jesús dice, mi reino no es de este mundo, pero yo voy a establecer mi reino que no es de este mundo en este mundo. Porque podemos ver que en el reino de los cielos, y cuando él dice el reino de Dios establecido, está hablando, él es rey, es su reino y es su voluntad aquí en la tierra. Y sabemos que en el reino de los cielos no hay lunáticos, no hay endemoniados, no hay paralíticos, no hay pobres, no hay muerte. Por eso él dice resucitar muertos, sanar enfermos, echar fuera ¿qué? Demonios, porque es el reino de los cielos establecido aquí en la tierra por medio de nosotros, porque él nos asignó un reino y aquel que le ha sido asignado un reino comienza a dar fruto y el fruto es vital. ¿Por qué? Porque él dice el que no dé fruto, ese reino que está asignado será quitado. Y el que pierde el reino, pierde la posición, como vimos, de sentarse en la mesa, de comer en la mesa, de beber en la mesa y juzgar con Dios como juez supremo. ¿Alguien puede decir amén? Yo declaro que usted recibe esto. Pues esto es filet mignon, del grueso, que tienes que masticarlo bien masticado. ¿Me está siguiendo? Vemos que por estos milagros que ocurren, las personas no pueden negar, cuando ocurren milagros como estos de sanidad, las personas no pueden negar que Dios está con nosotros. Amén. Nicodemo va donde Jesús y le dice, Señor, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces al menos que Dios esté con él. Entonces Jesús nos dice en la Biblia que mayores obras tú y yo haremos. ¿Cuántos lo creen? Pero le estoy hablando de lo sobrenatural, porque el reino de los cielos es sobrenatural. Y tenemos que entrar en la fe. Y la fe dice que nada es imposible. Nada es imposible. ¿Y cuándo opera la fe? La fe opera ahora. La fe opera ahora. Jesús los sanó ¿cuándo? A las 12 del mediodía, después que habló con ellos. Los sanó en ese momento. Y es a través del reino de los cielos, con ese reino asignado, que nosotros somos usados por Dios para producir el fruto que Él desea. Ahora vemos que Jesús andaba también en misericordia, por eso es que sus milagros eran poderosos, eran movidos por misericordia, porque Él manifestaba el amor de Dios. Cada vez que alguien se sana, recibe un milagro, el amor de Dios se ha manifestado. No puedes negar que Dios te ama, porque Él te sanó y te salvó. Nadie en este mundo va a hacer eso por ti.
Tú sabes que nosotros somos sumamente, la palabra es expensive, somos caros, somos de alto precio, de tal forma que el precio que se ha pagado por nosotros fue la vida de Jesús. Nosotros somos posesión cara. Y vemos que Él se movía a través de esa misericordia. ¿Y cuántos saben que ninguna de estas personas aquí merecían recibir salud y sanidad? Pero sin embargo, por el amor, Él lo hizo. ¿Y cuál era el misterio de su milagro? Que al sanar el cuerpo, al ser esa sanidad corporal, detrás de eso venía el objetivo de Jesús, que era sanar, salvar el espíritu. Amén. Porque escucharon la palabra del reino de los cielos, arrepentidos. Escucharon la palabra del reino que dice: yo soy el que sano todas tus aflicciones. Y no solamente lo escucharon, pero lo vieron manifestado. Y al recibir ese milagro, detrás de ese milagro, en su cuerpo, recibieron el milagro más grande de este universo, que es la salvación del hombre. Porque sin la salvación nadie puede entrar al reino de los cielos. Porque Él sanó a estos lunáticos, endemoniados, paralíticos. Pero tú sabes que eso no le daba a ellos acceso al reino de los cielos. Lo que venía detrás de esos milagros era el milagro más grande de este universo. Y era que ellos pudieran abrir su corazón para arrepentirse, para ser lavados de sus pecados, para recibir el milagro más grande, que es la vida eterna, que es la salvación, para entrar en el reino de los cielos. ¿Vieron eso conmigo? Y por el tiempo voy a tener que dejar mucho fuera, pero vaya conmigo a 2 de Pedro, hablando de esto mismo, y espero compartir el resto después con ustedes. Pero para ponérselo todo como en un nutshell, tú y yo se nos ha asignado un reino, de los cuales somos responsables de llevar y establecer aquí en la tierra. Y es predicar ese evangelio. Y cada vez que las vidas entran al reino de Dios, tú y yo estamos estableciendo su reino, estamos haciendo su voluntad, estamos cumpliendo su justicia que Él cumplió en nosotros. Damos fruto y ese reino permanece en nosotros. ¿Cuántos llegaron conmigo a 2 de Pedro? 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, le dije, ¿verdad? ¿O no se lo había dicho? Dice aquí, y cuando vemos lo que leemos anteriormente, está hablando de nuestra naturaleza divina. Y está hablando del hombre que huye del mundo. ¿Cuántos saben que tú y yo tenemos una naturaleza divina? ¿Quién es templo del Espíritu Santo aquí? Amén. Si tú y yo somos templo del Espíritu Santo, tenemos una naturaleza divina. El Dios Santo mora dentro de nosotros. Y el que tiene esa naturaleza divina huye de la corrupción del mundo. Y mira lo que nos dice el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto lo vieron?
Es por medio de la salvación que tú y yo tenemos entrada, amplia entrada al reino de los cielos. Y es importante que usted entienda esto para cuando usted predique el evangelio, usted entienda de lo que estamos hablando. Cuando la persona recibe a Jesucristo, recibe la salvación, y la salvación es lo que le da entrada amplia al reino de los cielos. Si no hay Jesucristo, no hay salvación. Si no hay salvación, no hay entrada al reino de los cielos. Pero ¿qué tiene que hacer la persona? Primero, tiene que huir de la corrupción del mundo, porque cuando la persona recibe a Jesucristo, echa a un lado ¿qué? La corrupción del mundo. Y dice, el que hace estas cosas va a entrar ampliamente. Ahora, estamos viendo eso, ¿verdad? Mira lo que nos dice Colosenses. Es que tengo muchas notas aquí. Colosenses, capítulo 1. Y vea conmigo al versículo 12, 1:12. Llegaron conmigo, ¿verdad? Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos o nos dio el derecho para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos están en luz aquí? Ya no estamos en las tinieblas. Podemos ver. Una persona que no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador está en tinieblas. No ha visto. Pero el que está en luz ha visto la salvación de Dios y la ha recibido. El cual, mire esto, el versículo 13 es clave aquí. El cual nos ha librado de la potestad o del poder, la autoridad de las tinieblas. En un momento dado estábamos bajo esa potestad de las tinieblas, ¿verdad? Bajo la corriente de este mundo. Éramos hijos de desobediencia, dice la palabra. En un momento dado, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso es la salvación. Eso es lo que sucede cuando una vida viene a la salvación. Nos venimos del reino de las tinieblas y somos trasladados al reino de su amado Hijo por medio de la salvación. Y dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, hemos sido comprados por su sangre, como fue comprado un esclavo que se compra y después se le da la libertad. El perdón de pecados. Amén. Ahora, esto es bien importante porque tenemos que entender que yo veo cuál es mi entrada. Mi entrada es la salvación al reino de los cielos. El reino de los cielos o el reino de Dios es predicado. El evangelio del reino de Dios es predicado. Es Jesucristo, es arrepentimiento. La persona recibe el evangelio, recibe la salvación, acceso al reino de los cielos. ¿Me siguen, verdad? Ahora, hay aquellos que no van a tener entrada en el reino de los cielos. Y son aquellos que rechazan la salvación. Y Jesucristo es la salvación. Estoy explicando todo esto porque cuando nosotros predicamos el reino, esto es lo que se predica. Este es el evangelio del reino de Dios. Y mira lo que nos dice Primera de Corintios, y esto es Primera de Corintios, porque Él es el rey, Él ha establecido sus leyes, Él es un rey soberano, Él gobierna, y nosotros no somos quien para cuestionarle a Él si Él estableció su reino. Él es rey, Él estableció sus leyes, Él estableció su constitución, su carta de constitución, que es el evangelio, y Él nos dice en esa carta de constitución cómo tú y yo nos beneficiamos del reino de Dios y tenemos entrada. Mira lo que nos dice Primera de Corintios, se lo dije, ¿verdad? Capítulo 6. Estos son los que no van a tener entrada. Y pueden argumentar y pueden decir, pero Dios es rey soberano y nosotros como ciudadanos del reino estamos bajo
su gobierno y nos sometemos al gobierno de Dios. Y el final es recompensa. Diga eso, recompensa. Primera de Corintios 6, versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio, mire eso, y defraudas, y estos a los hermanos, o sea, están defraudando, están mintiendo, están haciendo agravio, están cometiendo transgresión. Dice, ¿no sabes que los injustos, diga injusto? Ahora, injustos son aquellos que no han sido justificados por medio de Jesucristo. Porque ¿quién nos justifica a nosotros? Jesucristo. Tú y yo somos justificados por medio de Jesucristo. O sea, en un momento somos injustos si todavía permanecemos en nuestra posición de pecador. Entramos a este mundo como un pecador por medio de la transgresión de Adán, lo hemos hablado, y por medio de Jesucristo las transgresiones son removidas y yo estoy delante de Dios sin mancha y sin culpa. Ya yo he sido justificado y soy justo. Pero alguien injusto no ha sido justificado de sus pecados, permanece en un estado de muerte y un estado de condenación. Y la palabra condenación es que serás cortado, o sea, no tienes acceso al reino de los cielos. ¿Está siguiendo? Dice, ¿no sabes que los injustos, y estos son los que han rechazado a Dios, dice, no heredarán el reino de Dios? Es una persona que no ha sido justificada por medio de Jesús, no tiene acceso en el reino de los cielos. Dice, no erréis, no cometas error. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué dice la iglesia? Heredarán el reino de Dios. Pero hay buenas noticias. Dice, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Alguien puede decir amén. Ya habéis sido santificados, o sea, apartados en Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Vieron eso? El que ha sido lavado, santificado, justificado en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu, este es el que tiene entrada en el reino de los cielos. Mire esto, Efesios 5:5. Vuelve y te lo dice otra vez. 5:5 dice, por eso dice que andemos como hijos de luz, en la luz, no en obras de tinieblas. Hay personas que aman las tinieblas y permanecerán en el reino de las tinieblas. Y ahí estábamos todos en un momento dado hasta que Jesucristo, la luz, vino a nuestra vida y fuimos trasladados a ese reino. Mira esto, porque sabéis esto, que ningún, vuelve y te lo dice, fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Gálatas, está cerca de Gálatas 5, te lo dice. Te dice en el versículo 19, te habla del adulterio, la fornicación, 20, idólatra, 21, envidias, homicidios, borracheras. Y después te dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los que permanecen en ese estilo de vida no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Permanecen en pecado, no han recibido la justificación. El que practica tales cosas no tiene entrada al reino de los cielos. Así que
podemos ver que por medio de Jesucristo, amén, la salvación, tenemos entrada al reino de los cielos. Y eso es lo que tú y yo predicamos. Y aquel que es injusto, que rechaza la salvación, que no ha manifestado un arrepentimiento, no tiene entrada en el reino de Dios. ¿Cuántos lo pueden ver claro conmigo? Entonces, tú y yo, Dios nos ha asignado un reino para llevarlo y establecerlo. Y la Biblia dice, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuántos vieron esa pregunta conmigo? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Y el reino es la voluntad de Dios. Y vemos que a través de todo esto, Dios nos comunica que el reino de Dios es hacer mi voluntad. Y mi voluntad es que como mis hijos, ustedes establezcan el reino de Dios. Y voy a terminar con esta escritura. Vaya conmigo a Hechos. Y tú y yo fuimos, como le dije, creados para buenas obras. O sea, somos salvos para servir. ¿Alguien puede decir amén? Y quiero que usted mismo se examine. Y se ponga a pensar cuántas veces en el tiempo de una semana yo tengo la oportunidad, número 1, y número 2, cuántas veces yo he compartido este evangelio del reino de Dios. Amén. Examínese, porque yo entiendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero lo que hablamos al principio, Jesús dice, el que no deja que padre, madre, hijos, hijas, hermanas, ¿verdad? Casas, terrenos, por mí y el evangelio del reino no es digno. Ahora, hablamos de las prioridades, no quiere decir que tú los vas a echar a un lado y no tienes nada que ver con eso. Lo que está hablando es que es para que haya balance en tu vida, en nuestra vida. Dios ha establecido unas prioridades y es el reino de Dios sobre todas las cosas. Y si tú pones el reino de Dios sobre todas las cosas, yo voy a cuidar de tu padre, de tu madre, de tus hijos, de tus hijas. Y dice, todas estas cosas serán añadidas. Y hay personas que tienen el enfoque en el mundo y no en el reino de Dios. Y él dice, enfócate en el reino de Dios y todo lo que tú necesitas aquí en el mundo lo vas a tener y después la vida eterna. Ese es el orden. Ahora mira lo que dice Pablo. Vemos que Pablo predicó el evangelio del reino. Y Hechos 28, Pablo predica en Roma y dice el versículo 28-23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. El apóstol Pablo fue escogido para predicar el evangelio de Dios a los gentiles, a todos aquellos que no eran judíos. Pedro le predicó a los judíos. Pablo fue escogido para los gentiles.
Pedro predicó, y eso no lo vimos hoy, no entramos en eso hoy, que tenía mucho para compartir. Pedro reconoció que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y por eso dice: a ti, Pedro, yo te voy a dar las llaves del reino de Dios. ¿Qué hace una llave? Abre todo aquello que está cerrado y cierra todo aquello que está abierto. Y él le dice: a ti, Pedro, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y tú sabes que Dios nos ha dado las llaves a nosotros. ¿Qué estamos nosotros haciendo con esas llaves? Están en el bolsillo. Porque Él dice: te doy las llaves del reino y tú vas a poder atar y desatar. Traer del reino aquí en la tierra. Pero si no estamos haciendo nada en el reino de Dios, ¿con qué autoridad y poder vamos a hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos? Ahora, mira lo que dice aquí. Dice: les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como la ley de los profetas. Mira el versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Vieron eso? Pablo se determinó una cosa: buscar el reino de Dios y predicarlo. Porque a él se le fue también asignado un reino. Y a ti y a mí se nos ha asignado un reino. ¿Y qué vamos a hacer, iglesia? Nosotros vamos, en el nombre de Jesús, a hacer la voluntad de Dios como hijos obedientes y llevar este evangelio del reino para que las personas reciban salvación y tengan acceso al reino de los cielos. Amén. Estaba compartiendo con nuestra hermana Malén, que estaba allí. Ella fue a visitar a una persona que estaba, ¿verdad? No estaba muy bien físicamente, pero ella tuvo una oportunidad de compartir con ella en sus últimos días. Y lo grandioso de esto fue que ella le pudo hablar de Jesús. Y lo más grandioso es que la persona recibió a Jesús. Y yo le dije: Malén, ¿tú sabes lo que tú hiciste? Tú estableciste el reino, porque donde quiera que se establece la voluntad de Dios en la tierra, ahí está el cielo manifestado. Ahí está la atmósfera, la gloria de Dios manifestada. Y vemos que esa persona hoy en día está en gloria. Está en el reino de los cielos porque ella le presentó a Jesús, que es la salvación, que es lo que te da el acceso al reino de los cielos. Y cada uno de nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra.